El océano es una promesa y una amenaza, un espejo que oculta más de lo que refleja. Hay zonas donde el agua guarda silencio, donde el mar parece tragar los secretos y negarse a devolverlos, y donde la lógica se disuelve como sal en la corriente. En marzo de 1918, uno de los buques más grandes de la Armada de los Estados Unidos partió de Barbados con más de 300 personas a bordo. Era robusto, era confiable, era el Cyclops, y jamás volvió a ser visto. No hubo señales de socorro, no se encontraron restos, no quedó ninguna explicación, solo una estela rota que el océano nunca cerró. Hoy navegamos por esa desaparición, entre documentos censurados, trayectorias imposibles y testimonios ignorados. El Cyclops no fue un naufragio, fue un enigma flotante, un misterio tragado por el Atlántico, y quizá, por algo más. El Cyclops fue un coloso naval de su tiempo, botado en 1910, medía más de 160 metros de eslora y pesaba más de 19.0 toneladas. Su función principal era la de buque carbonero, transportando grandes cargas de manganeso para alimentar la maquinaria bélica de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Su diseño era robusto, su estructura, de acero reforzado, y su capacidad, imponente. La nave formaba parte de una clase especial conocida como Proteus Class. Su silueta era inconfundible, tenía 4 mástiles, una cubierta plana y una gran bodega con capacidad para más de 10.0 toneladas de carga. Fue diseñada para atravesar océanos con facilidad, incluso en condiciones climáticas adversas, y durante años, cumplió su función sin incidentes relevantes. Pero en marzo de 1918, cuando transportaba una carga vital de mineral desde Brasil hacia Baltimore, todo cambió. El buque había hecho escala en Barbados. Había sido visto, inspeccionado y considerado apto. No había fallos técnicos, no había razones para preocuparse, y sin embargo, cuando partió, fue como si se hubiera desvanecido en el aire. El Cyclops zarpó de Río de Janeiro el 16 de febrero de 1918 con más de 300 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros. El capitán al mando era George W. Worley, un oficial con experiencia, aunque no exento de polémicas. La nave se dirigió primero a Salvador, luego a Barbados, y finalmente debía llegar a Baltimore, pero nunca lo hizo. Durante la última parada en Barbados, varios testigos afirmaron que el buque fue cargado de forma excesiva. Se llenaron todas las bodegas con mineral de manganeso, aumentando el peso más allá de lo recomendado. Pero a pesar de las advertencias, el capitán no retrasó la partida. El 4 de marzo, el Cyclops zarpó rumbo al norte, y desde ese momento, desapareció del registro mundial. No hubo señales de socorro, ningún mensaje de radio, ninguna bengala, ningún avistamiento posterior. Las condiciones meteorológicas en la zona eran estables, la ruta era conocida, y el barco, aunque pesado, era técnicamente capaz de completar el trayecto. Pero algo ocurrió en esas aguas, algo que ni el radar, ni los telescopios, ni los sistemas de rescate pudieron ver. Tras la desaparición, la Marina de los Estados Unidos inició una investigación formal. Se recopilaron informes, se interrogó a marineros de otros barcos que cruzaron la zona, se inspeccionaron rutas alternativas, pero no se encontró nada, ni restos flotantes, ni manchas de petróleo, ni señales de combate. La nave había desaparecido por completo. El informe oficial declaró el caso como pérdida sin causa definida, un eufemismo para el vacío. No se descartó sabotaje, aunque no se halló evidencia. No se descartó hundimiento por exceso de carga, pero eso habría dejado rastros. El misterio no era solo la desaparición, era el silencio absoluto que la rodeó, como si el Cyclops hubiera sido tragado por una brecha invisible. A lo largo de los años, se han desclasificado varios documentos relacionados con el caso. Algunos muestran discrepancias en la ruta esperada, otros, informes censurados sobre actividad naval enemiga, y otros más, rumores sobre extrañas señales captadas por radio cerca del Triángulo de las Bermudas. Pero ninguno ofrece una explicación sólida, solo más preguntas.
George W. Worley no era un hombre cualquiera, de origen alemán. Había cambiado su nombre verdadero, Johann Friedrich Wichmann, al llegar a Estados Unidos. Durante años se mantuvo en la sombra, acumulando reputación como un oficial severo, de carácter volátil y comportamientos erráticos. Algunos tripulantes lo describieron como paranoico, otros, como brillante, pero todos coincidían en algo: no era predecible. Durante el último viaje, varios miembros de la tripulación informaron de su extraño comportamiento. Caminaba solo por la cubierta en la noche, murmuraba palabras ininteligibles, pasaba horas encerrado en su camarote, e incluso ordenó cambios en la ruta, sin dar explicaciones. Algunos pensaron que sufría de fatiga, otros, que sabía algo que no quería compartir. Hay teorías que apuntan a Worley como responsable de una acción deliberada, que pudo haber saboteado el buque, que tenía enemigos dentro de la armada, que había recibido órdenes secretas, o que, simplemente, había perdido el control. Pero lo cierto es que si Worley sabía algo más, se lo llevó con él, al fondo del mar, o a donde sea que el Cyclops haya ido. Una de las teorías más persistentes vincula la desaparición del Cyclops con el Triángulo de las Bermudas, esa zona del Atlántico donde múltiples barcos y aviones han desaparecido sin explicación. El área entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas es considerada por muchos como un punto de anomalías magnéticas, alteraciones del tiempo y fenómenos inexplicables. El Cyclops no estaba programado para atravesar directamente esa zona, pero existen informes que indican un posible desvío de ruta. Si eso ocurrió, el buque pudo haber entrado en una región donde los instrumentos fallan, donde las brújulas giran sin sentido, y donde algunas embarcaciones parecen perder el contacto con el mundo exterior. En 1945, otro incidente estremeció al mundo: el vuelo 19, un escuadrón de aviones que desapareció en esa misma región sin dejar rastro. Al igual que el Cyclops, no hubo señales, no hubo restos, solo vacío. Algunos investigadores han relacionado ambos casos, como si existiera una puerta oculta en el océano, un pliegue en la realidad que se activa sin previo aviso. Más allá de las explicaciones oficiales, han surgido teorías que desafían la lógica convencional. Algunos sostienen que el Cyclops fue víctima de una anomalía espacio-temporal, que entró en un vórtice o portal interdimensional, que desapareció no bajo el agua, sino fuera de nuestro tiempo. Testimonios de marineros en años posteriores hablaron de luces extrañas en la zona, de nubes estáticas, de silencio absoluto como si el mundo se apagara. Otros proponen que el Cyclops fue parte de un experimento militar encubierto, que se estaba probando tecnología secreta, propulsión electromagnética, invisibilidad naval. Algunos documentos recuperados hacen referencia a cargas especiales a bordo, a órdenes contradictorias enviadas desde Washington, y a presencia no declarada de personal ajeno a la tripulación. También están quienes creen en intervención no humana, que el Cyclops fue interceptado, que algo lo extrajo del mar como si fuera una pieza de ajedrez, que el barco no se hundió, sino que fue tomado. La ausencia de restos alimenta estas versiones, y aunque no hay evidencia directa, el hecho de que todo el buque desapareciera sin dejar ni una tabla flotando sigue siendo tan anómalo como el primer día. Uno de los elementos más desconcertantes es la actitud del gobierno estadounidense. Aunque se reconoció públicamente la pérdida del buque, muchos detalles del caso fueron archivados durante décadas. Los informes de la Marina fueron incompletos, las comunicaciones interceptadas, clasificadas, y la familia de los desaparecidos, informada con vaguedad. En los años 40, durante una revisión militar de archivos históricos, un investigador civil denunció haber encontrado datos sobre una ruta alternativa tomada por el Cyclops, pero tras su declaración, fue obligado a retractarse. Su acceso a archivos restringidos fue revocado, y su informe, eliminado del registro. A día de hoy, el documento sigue sin aparecer. Muchos historiadores creen que hay algo más, que el gobierno sabe más de lo que ha dicho, que existe una pieza clave oculta entre los documentos sellados. Algunos apuntan a que el buque transportaba algo más que manganeso. Otros,
que había pasajeros no registrados, y hay quienes aseguran que la Marina recibió señales desde una fuente desconocida días después de la desaparición. El US Cyclops no fue el único. En los años siguientes, dos barcos hermanos, el US Proteus y el US Nereus, también desaparecieron en rutas similares. Ambos transportaban minerales, ambos en trayectos sin tormentas, y ambos sin dejar rastro. El patrón se repitió como una maldición naval, como si los barcos de esa clase estuvieran condenados. Los registros muestran que cada uno de esos buques fue cargado más allá de lo recomendado, que todos hicieron rutas cerca del Triángulo de las Bermudas, y que todos desaparecieron con sus tripulaciones completas. Las similitudes son tantas que algunos expertos creen en una relación directa, que existe un fenómeno marítimo recurrente, que hay un punto del océano donde el tiempo y la materia se doblan. Incluso en años recientes, se han reportado señales de socorro fantasma en las coordenadas donde desaparecieron estos barcos, señales débiles, intermitentes, como si alguien aún intentara comunicarse, como si el Cyclops no estuviera hundido, sino atrapado, aislado en una burbuja de realidad que el océano no quiere liberar. Con los avances en tecnología de radar, sonar y escaneo de fondo oceánico, muchos esperaban que el paradero del Cyclops finalmente fuera resuelto. Se organizaron expediciones privadas y militares, se trazaron mapas detallados del fondo marino en las rutas posibles, y se lanzaron drones autónomos para buscar anomalías metálicas, pero el resultado fue desolador. Ningún fragmento, ninguna estructura reconocible, ninguna señal de un naufragio de esa magnitud. Solo silencio. Algunos escaneos detectaron estructuras metálicas no identificadas, pero los intentos de exploración fueron cancelados por razones no explicadas. Incluso uno de los submarinos de búsqueda reportó fallos electrónicos justo al pasar por una zona específica del Atlántico. Estas anomalías han llevado a algunos científicos a teorizar que el Cyclops pudo haber sido tragado por una depresión oceánica no cartografiada, o que se encuentra sepultado bajo deslizamientos de tierra submarinos. Pero otros creen que el barco no está en el fondo del mar, que lo que ocurrió fue una extracción vertical, una desaparición hacia arriba, no hacia abajo. Una de las teorías más perturbadoras involucra una alteración temporal. Algunos informes antiguos hablan de mensajes recibidos en estaciones costeras días después de la desaparición, mensajes cifrados, fragmentados, con firma del Cyclops, pero los registros oficiales los tacharon como interferencias, como coincidencias. En los años 70, un operador de radio aficionado captó una transmisión en código Morse con identificadores del Cyclops. El mensaje decía: atrapados, sin regreso, posición inestable. Nadie pudo verificar su origen, pero la señal fue analizada, y no correspondía a ninguna frecuencia comercial. Su tono era antiguo, su origen, indeterminado, y el código, consistente con el de 1918. Esto ha llevado a especular con la posibilidad de una burbuja de tiempo, un bucle, un espacio suspendido donde el buque aún existe, donde el tiempo no avanza, y donde los marineros siguen esperando una respuesta, una salida, una conexión que el mundo exterior no puede ver, pero que a veces, en noches sin luna, logra atravesar la estática. No todos creen en misterios. Algunos expertos consideran que el caso del Cyclops es un ejemplo de exceso de peso mal gestionado, mala toma de decisiones y una tormenta súbita no registrada. Otros, que el capitán perdió el rumbo, que el buque volcó sin aviso, y que la combinación de carga densa, estabilidad reducida y mar abierto fue letal. Desde esta perspectiva, el verdadero misterio no es su desaparición, sino la forma en que fue mitificada. La falta de pruebas permitió el surgimiento de leyendas, y el silencio oficial alimentó las teorías más extremas. Para estos escépticos, no hay portales ni ovnis, solo errores humanos en un océano despiadado. Pero incluso los más racionales admiten una cosa, que lo del Cyclops no es normal, que ningún barco de ese tamaño, en esas condiciones, desaparece sin dejar ni una astilla, y que el hecho de que nadie haya encontrado nada en más de 100 años es, como mínimo, inquietante.
porque en la era de los satélites y el rastreo global, hay una historia que sigue sin final. La historia de los Cyclops ha inspirado novelas, películas, programas de televisión y videojuegos. Desde conspiraciones militares hasta relatos de ciencia ficción, el nombre Cyclops se ha convertido en sinónimo de desaparición inexplicable. En algunas versiones, el barco reaparece décadas después, vacío. En otras, los marineros envejecen en un segundo, o no envejecen en absoluto. Documentales de misterio han reconstruido su última ruta. Series de investigación lo han relacionado con fenómenos paranormales. Incluso el cine ha especulado con su conexión con experimentos de teletransportación. Pero ninguna versión ficticia logra capturar el peso real del caso, porque en la realidad, el Cyclops sigue perdido, y eso lo hace aún más perturbador. Muchos visitantes al Museo Naval de Baltimore reportan una sensación extraña frente a los objetos relacionados con el buque, como si hubiera algo inconcluso, como si los ecos del barco aún flotaran en algún lugar, y como si el misterio no fuera una historia pasada, sino una herida abierta, una página incompleta del mar. El Cyclops desapareció sin un grito, sin un aviso, sin una despedida, como si el océano decidiera tragarse algo y borrar la evidencia. Durante más de un siglo, sus 306 almas han permanecido en un limbo sin respuestas, en un eco que no cesa, en una pregunta que sigue flotando. Tal vez fue un error humano, tal vez un fenómeno natural, o tal vez algo que no entendemos, algo que espera en las profundidades, o entre dimensiones, o justo donde el mapa dice que no hay nada. Lo cierto es que el Cyclops sigue ahí, no en el agua, sino en el misterio. Recuerda, no todo lo que desaparece está muerto, y no todo lo que el mar se lleva quiere ser encontrado. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.